Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Carlos Romero, el exministro de Gobierno de Evo Morales, acusa a la esposa de Rolando Cuéllar de defender a narcos y este diputado lo procesa por calumnias. Hace unos días, Carlos Romero denunció que una persona manipuló el registro informático del órgano judicial en Santa Cruz y cambió el nombre del hermano del diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Enríquez Cuéllar, para que salga de la cárcel de Palmasola, quien fue detenido por vínculos con el narcotráfico. Ahora, Carlos Romero vincula a la esposa de Rolando Cuéllar. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Las afirmaciones que hiciera respecto a su hermano, el diputado Rolando Cuéllar, que está detenido en Palmasola por la ley 1008. Don Carlos Romero está en contacto con Panamericana. ¿Alguna novedad? Don Carlos Romero cumplió ese término que le dio el diputado Rolando Cuéllar de 24 horas para que se retractara, y si no ha iniciado el penal, ¿habrá razones para que usted se retracte? ¿En algo usted habría incurrido en un lamentable error o confusión? ¿O se ratifica en sus declaraciones? ¿Cómo está? Muy buenos días. Le escucha el país y el mundo a través de Panamericana. Buenos días, Juan José, muchas gracias. Un saludo cordial a través de la gentileza de Radio Panamericana. Han transcurrido evidentemente 5 días y no hay ninguna acción que haya iniciado el señor Cuéllar y no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. O sea, él puede decir ante la prensa para zafar, qué sé yo, de la crítica pública, puede decir voy a defenderme, mi hermano es en realidad una víctima por su situación drogodependiente, pero en realidad no va a poder demostrar que él ha sido calumniado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que es detenida 2 veces en flagrancia. Pero además una persona que tenía en su posesión y estaba comercializando cocaína, marihuana y anfetaminas. Ahora él dice, no, es mentira, él es simplemente un drogodependiente. Un drogodependiente no puede andar con 3 tipos de drogas, ¿no es cierto? En segundo lugar, dice que él toma unas tabletas por un tema de ansiedad. Las tabletas esas que han sido encontradas en su domicilio son anfetaminas que están prohibidas porque tienen efecto psicotrópico, producen daños a la salud terribles, ¿no es cierto? Ahí se puede ver en la información de la Organización Mundial de la Salud que sustenta la lista de sustancias controladas de la Convención de Viena de 1988, la que complementa la lista de sustancias prohibidas de la Convención de la primera Convención de Viena. Entonces, obviamente, ninguna persona que tenga ansiedad va a consumir eso porque se expone a problemas cardíacos, se expone a problemas de riñones, se expone a problemas de memoria y a una serie de efectos, ¿no? Pero además, en el segundo caso, el primero, para recordar, dijimos, pese a la flagrancia y pese a que el señor estaba detenido, ha sido manipulado informáticamente el sistema. Lamentablemente, hasta ahora no se ha pronunciado el Consejo de la Magistratura, porque tendría que decirnos el Consejo de la Magistratura, voy a investigar quién administraba en ese momento el sistema informático del órgano judicial y quién es el que ha cambiado el nombre. Ya no aparece Cristóbal Gary Enríquez Cuéllar en el primer caso, sino Cristian. Y entonces eso ha hecho que de alguna manera se despisten quienes estaban investigando y crean que se trataba de 2 personas distintas, cuando el 2022, el presente año, el 21 de julio, cae nuevamente Cristóbal Enríquez Cuéllar en su propio domicilio, encontrado acomodando la droga para que los dealers vayan a recogerla de su domicilio, ¿no es cierto?, en pequeños sobres. Tenían la droga en 3 recipientes y estaban acomodando en pequeños sobrecitos, y tal como se observa en las imágenes de videos que hemos acompañado a nuestra denuncia,
los dealers recogen la droga de ese domicilio, que es a su vez domicilio familiar, donde está también el señor Cuéllar. Y resulta que el señor Cristóbal Enríquez, su hermano, ya ha sido condenado. Lo único que falta es que el juez ejecute la condena. Y la condena es en aplicación del artículo 151 de la ley 1008 por narcotráfico. ¿Por qué? Porque resulta que en el segundo caso ha habido una profusa investigación, 13 pruebas documentales, 2 periciales y 3 pruebas testificales, 18 pruebas en total, que dicen que el señor es comercializador de drogas, es proveedor, es detentador y comercializador o traficante de droga. ¿No es cierto? No hay... Ese aspecto nos parece muy importante. Rolando Cuéllar dice que su hermano fue detenido por consumir flunitrazepam, que es un psicotrópico, no por vender drogas, y que el informe establece que no hay cocaína. Ahora, ¿qué dice la ley 1008 de manera concreta? ¿Cuál es el tratamiento que se da a un drogodependiente o la sanción que se aplica a un drogodependiente y a un narcotraficante? Un poco para establecer la diferencia, ¿no? Si efectivamente él es drogodependiente o comercializa droga, o es drogodependiente y comercializa también droga. Claro, Juan José, es muy importante este tema porque yo presenté precisamente un proyecto de ley que lamentablemente fue obstaculizado en su tratamiento en la Cámara de Diputados porque dijeron que lo iban a articular al nuevo Código Penal, y bueno, ya sabemos la historia posterior. Pero la idea era precisamente actualizar la ley 1008, porque la ley 1008 no hace ninguna diferenciación. O sea, para la ley 1008, el narcotraficante, el microtraficante o el consumidor son lo mismo, ¿no? O sea, no está bien. Y eso es lo que queríamos corregir, porque la ley 1008 viene de una estrategia drástica que se definió en el norte en la década de los 80. Pero de acuerdo a la letra muerta de la ley, lamentablemente es así ahora. Pero el caso del señor Cristóbal Enríquez, el hermano del señor Cuéllar, yo no sé si será consumidor o no. Lo que dice el cuaderno de investigación es que él está acusado y que se le ha demostrado su participación en el tráfico de drogas. Ahora, puede traficar drogas y consumir, no sería extraño. Puede ser consumidor al mismo tiempo, pero eso no excluye su responsabilidad del tráfico de drogas. Ahora, el diputado Rolando Cuéllar hace referencia solo a su hermano, pero usted mencionó que había también una participación familiar. ¿Se amplía a la familia o es solo el hermano el que tiene este problema? Bueno, mire, Juan José, un apuntecito más. Es un problema de un familiar, y el señor Romero ha hablado de que somos un cartel. Yo aclaré, dije, hipotéticamente, posiblemente estamos ante la presencia de un clan familiar. ¿Por qué clan? Porque hay un hermano que 2 veces en flagrancia es detenido por traficar drogas. Segundo, porque el hermano de ese señor es un diputado suplente que vive con su hermano, tiene en particular. Extrañamente, alguien manipula el sistema informático para hacer desaparecer los antecedentes del primer caso. Su hermano debió estar detenido, mínimamente condenado a 8 años de prisión en aplicación del artículo 51 de la ley 1008 por el primer caso, pero extrañamente aparece libre y es aprehendido no por el primer caso, sino por uno segundo, por uno diferente, por un caso de reincidencia. Entonces uno presume que hay obstaculización a la justicia, que hay tráfico de influencias, que hay encubrimiento, y posiblemente ya no estamos ante un solo familiar involucrado, sino 2, uno que trafica drogas y otro que trafica influencias para protegerlo. Pero resulta que
el señor Cuellar, y luego voy a un nuevo elemento, incorpora una nueva persona en la familia. Como digresión, el señor Cuellar dice: no, mi hermano es consumidor y aquí tengo pruebas de un laboratorio que lo certifica como tal. Solamente entre paréntesis, este mismo laboratorio hizo la misma certificación en el caso de los mismos acusados declararon que estaban bajo el efecto de consumo de drogas y alcohol, contradiciendo el certificado del laboratorio. O sea, el laboratorio ya debió ser investigado por ese hecho. Pero bueno, más allá de este apunte, encontramos nosotros un elemento nuevo, además que involucra a la familia. Es relativo a la esposa del señor Rolando Enríquez Cuellar. La esposa del señor Cuellar es una persona de profesión abogada. Ella responde al nombre de Erika Lino Severiche. Erika Virginia Lino Severiche, que cuenta además con muchas denuncias registradas en el sistema informático del órgano judicial de Santa Cruz, relativas a estas y otros, pero particularmente llama la atención una que está en curso, en proceso de investigación, entiendo, que se refiere a consorcio con fiscales, jueces y policías. Ese es un primer dato que llama poderosamente la atención. El segundo dato es todavía mucho más grave, porque resulta que la señora Erika Lino Severiche aparece involucrada como abogada de defensa del señor Latorre, del doctor Latorre, que es un fiscal de materia en Santa Cruz, que estuvo a cargo del caso Ostreicher, del caso Rodríguez Espitia, un caso de narcotráfico, ¿no es cierto?, que fue muy sonado hace algunos años porque derivó en la aprehensión y extradición de un narcotraficante de apellido Dorado y de sus dos socios en el país, que son el señor Ostreicher y la señora Rodríguez Espitia, acusados de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Estos señores se defendieron diciendo que eran objeto de extorsión, y cuando era ministro de gobierno aprendí a toda la red de extorsionadores que se aprovechaban de estas personas, independientemente de los delitos que se les había imputado, y cayeron el presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, el fiscal de distrito, jueces, abogados, funcionarios y una serie de gente, ¿no? Entonces, por eso el caso se hizo paradigmático y mediático. Ahora resulta que la señora Rodríguez Espitia, que estaba detenida en Palmasola por narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas, extrañamente ha sido liberada durante la gestión de Arturo Murillo en el Ministerio de Gobierno y del entonces doctor Melgar, me parece, del Ministerio de Justicia, es decir, en la gestión de Yanine Áñez. Rodríguez Espitia sale libre, igual que el hermano de Cuellar. El fiscal a cargo del caso, el doctor Latorre, contrae, entiendo, una relación de pareja con Rodríguez Espitia, con la colombiana, es decir, de fiscal investigador del caso pasa a convertirse en su pareja, y bueno, eso ya yo no emito ninguna opinión al respecto. Obviamente implica que la fiscalía tiene que designar a otro encargado del tema, pero lo extraño es que la señora Virginia Lino Severiche, esposa del diputado Cuellar Enríquez Cuellar, aparece como abogada
que es objeto de denuncias de algunas personas lugareñas, digamos, de la zona de Guarayos en Santa Cruz, que se la ve cerca de la gente de Rodríguez Espitia, y se presume que está asumiendo defensa legal de ella. Pero luego aparece expresamente como abogada defensora del doctor Latorre en el caso de un asesinato producto de un avasallamiento de tierras que se produce hace algunos meses en Santa Cruz, en la zona de Guarayos, de donde aparecen varias personas heridas, contusas, y aparece una persona fallecida, una persona asesinada. ¿Por qué acusan al doctor Latorre de este hecho? Porque las personas que dieron muerte a esta víctima abandonaron el lugar en una realidad que luego se verificó que tenía el registro propietario del doctor Latorre. Y la doctora Lino Severiche aparece como abogada defensora del doctor Latorre. Yo le voy a pasar luego con José los memoriales y el audio de una audiencia oral y toda la documentación respaldatoria. Es decir, una persona que tiene tantos antecedentes de irregularidades en el sistema informático de Santa Cruz, como los hayan borrado, la doctora Lino, una persona que luego aparece vinculada a Rodríguez Espitia, que forma parte de una red acusada de narcotráfico, una persona que aparece defendiendo al doctor Latorre en un caso de avasallamiento de tierras seguido de muerte. Obviamente nos llama poderosamente la atención porque contradice precisamente el interés del Estado. El Estado boliviano, a través de la Fiscalía, de los ministerios correspondientes, ha accionado en estos últimos años contra esta red de colombianos, brasileños, vinculados al narcotráfico, y no puede ser que la esposa de un diputado suplente, cuyo hermano está preso por tráfico de drogas, aparezca como abogada de la defensa de esta red, ¿no es cierto? Y se presume que también defenderían a otros narcotraficantes. Ahora, fíjese la gravedad. El hermano comprobado vinculado al tráfico de drogas, el señor Cristóbal. El diputado es un diputado finalmente que tiene poder político, tiene capacidad de gestionamiento, de incidencia, etcétera, etcétera, pues está defendiendo una red de narcotráfico y de avasallamiento de tierra. Entonces, ¿frente a qué escenario nos encontramos? ¿No? Es decir, uno por ética, primero, si en el ejercicio profesional, si bien no está prohibido, no es ilegal, pero por ética no debería defender ningún caso de narcotraficantes y no debería ponerse en contra del Estado, que es parte denunciante, en este caso del clan de Rodríguez Espitia, de esta red, y mucho menos debería atender ese tipo de casos que tienen connotación pública, teniendo al esposo como diputado, ¿no es cierto? Entonces, esto refuerza la tesis de que estamos ante un clan familiar. Bueno, finalmente, don Carlos Romero, una opinión. Ayer se ve en las redes sociales un video donde invocan a Rolando Cuéllar, lo amonestan, le gritan para que salga de la piscina de un condominio, para que abandone el lugar. No sé si vio el video en las redes sociales. Y evidentemente, dos hechos solamente, Juan José, aprovechando su gentileza. El primero, no es correcto. No es correcto que la gente expulse a alguien de un condominio. Dicen ahí en la discusión que se han vulnerado los estatutos de la administración, qué sé yo. Bueno, es un tema que habría que indagar tal vez, pero en general no es correcto. Es decir, sea quien sea,
las personas tienen derecho a ocupar una residencia, a la libertad de locomoción, al ejercicio de sus derechos constitucionales, ¿no es cierto?, independientemente de quién sea. Pero lo que me extraña es que precisamente aparece la abogada Lino diciendo: nosotros somos copropietarios. Estamos hablando de un condominio lujoso, el condominio Azaí, en Santa Cruz de la Sierra. Y claro, cuando uno se traslada mentalmente a las imágenes de los dealers recogiendo droga de la casa de la familia Cuellar detrás del cementerio en la calle Puerto Suárez número 242, que es una casa de clase media, digamos clase media más tendiendo a clase media baja, y se encuentran con las imágenes del condominio lujoso cerca de la piscina y de toda el área social, pues en esta discusión lamentable, bueno, uno dice al final, el señor parece que tiene un domicilio, pero parece que tiene también otros varios domicilios, y parece que sería bueno investigar cómo es que crecen los patrimonios de manera exponencial, ¿no? Porque una propiedad en ese condominio Azaí tendrá, ¿qué costo, don Carlos Romero, si tiene el dato? Bueno, yo me imagino, haciendo un cálculo a grosso modo, yo me imagino que una casa por ahí debe estar, por lo menos tengo unos 250,000 a 300,000 dólares. Gracias, don Carlos Romero. Esas fueron las palabras del exministro de Gobierno Carlos Romero, quien acusó a la abogada Virginia L.S., esposa del diputado del Movimiento al Socialismo Rolando Cuellar, quien responde al ala renovadora de Luis Arce, de defender a narcotraficantes, y el legislador, que es parte del ala renovadora del Partido Azul, negó esta acusación e informó que procesó a la exautoridad por injurias y calumnias. Hace 2 días, Carlos Romero denunció que una persona manipuló el registro informático del órgano judicial de Santa Cruz y cambió el nombre del hermano del diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Enríquez Cuellar, para que pueda salir de la cárcel de Palmasola. Ahora, la esposa de Rolando Cuellar estaría vinculada con el narco por defender al hermano del diputado y al exfiscal Álvaro Latorre, acusado de la muerte de Franklin Delgadillo Cárdenas, de 23 años, en una disputa por el tema de tierras en Guarayos en mayo de este año. Según Carlos Romero, la ex autoridad del Ministerio Público era pareja de la dueña de los predios en una disputa, Claudia Liliana Rodríguez Espitia, alias La Colombiana, quien fuera parte del clan de Einar Limalobo Dorado, un narcotraficante que fue extraditado el 2020 al Brasil porque proveía de droga al primer comando de la capital PCC desde Bolivia. Estamos hablando de 2 casos, el hermano de Cuellar y el de la colombiana Rodríguez Espitia, que son liberados el 2020. El hermano es encontrado en flagrancia e ingresó a la cárcel por tráfico de drogas. La esposa, que es abogada de estas personas acusadas de narcotráfico, y esta señora Virginia Lino, que tiene muchas denuncias en el sistema de justicia de Santa Cruz y tiene un consorcio de abogados, jueces y policías para favorecer a organizaciones criminales, declaraba el exministro de Gobierno. Consultado sobre desde cuándo la esposa de Cuellar sostiene la relación con el clan Limalobo Dorado, Carlos Romero dijo: esta relación es de años atrás. La señora no daba la cara. Los lugareños relatan que se veía con esta organización vinculada al narcotráfico, pero la señora no firmaba memoriales y no aparecía en audiencias. Al final se presentó como la abogada del exfiscal Latorre en el caso por muerte del campesino en Guarayos. En noviembre de 2018, el hermano de Cuellar ingresó a la cárcel de Palmasola por posesión de cocaína y marihuana con el nombre de Cristian Enríquez Cuellar. 2 años después, el 2020, fue liberado y en los registros figura como Cristóbal Enríquez Cuellar. Ante las acusaciones hechas por el exministro, el diputado del ala renovadora del MAS anunció un proceso penal contra Carlos Romero por injurias y calumnias.
Negó que su hermano esté involucrado en tráfico de drogas y su esposa defienda a narcotraficantes. Le pidió que presente pruebas ante la fiscalía. El ministro Romero miente, ahí está la fiscalía, sus mentiras son más grandes que sus ojos. No presenta pruebas y solo son chismes de cocina. Nosotros hemos presentado ya una denuncia penal por injurias y calumnias. Se le notificará, no nos preocupa. Lo que él diga es un acto cobarde. Si es así, que presente pruebas. Mi familia no tiene ningún vínculo con el narcotráfico, respondía Rolando Cuéllar a las acusaciones del exministro de gobierno de Evo Morales, quien ahora vinculó a la esposa de Rolando Cuéllar con el narcotráfico. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.